Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mis hermanos, hemos sido enseñados en cuanto a la fe verdadera, mediante la cual recibimos la salvación de Dios. ¿Cuántos tienen fe aquí? Esa fe que tú tienes, Dios la usa para que a través de ella tú recibas la gracia y la salvación de Dios. ¿Sabías eso? Eso dice la Biblia. Pero hoy quiero compartir en cuanto a la confianza que Dios espera de nosotros hacia Él en la vida cotidiana. ¿Sí? Una cosa es la fe, porque así lo explica la Biblia, y otra cosa es la confianza. Te repito, la fe es el medio por el cual Dios nos entregó la salvación. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y la misma Biblia explica que la fe, en Hebreos 11, usted lo recuerda, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo podríamos decir que la fe y la confianza son lo mismo, pero la Biblia nos enseña que estas dos virtudes se deben aplicar y se aplican en diferentes circunstancias. ¿Sí? Pablo escribió que podemos confiar en Cristo para tener acceso a las bendiciones de Dios. Hemos leído que por medio de la fe tenemos acceso a la gracia de Dios para salvación. Somos salvos por medio de la fe, por gracia. No es la fe la que nos salva, ¿verdad que no? Nos salva la gracia de Dios y el conducto por el cual llegamos a la gracia de Dios es la fe. La gracia de Dios puede estar aquí y puede haber una persona ahí, pero si no se acerca con fe a que Dios lo abrace con su gracia, no recibe la salvación. Pero yo le quiero hablar de la confianza, que es otra virtud que aplicamos y con la que debemos vivir cada día, nuestro cristianismo cotidiano. De eso le quiero hablar. Es muy diferente a la fe. Dice Efesios 3:12, algunos versículos yo se los voy a leer, usted los puede anotar para irnos de manera ágil, y en otros lo voy a pedir que me acompañe. Dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad, diga conmigo seguridad, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjese cómo habla de las dos cosas aquí. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, yo puedo confiar en Dios y aplicar mi fe a lo que Él me está ofreciendo, que es su gracia, para poder obtener la salvación. Pero cuando confío en Dios, una vez siendo cristiano, es el medio por el cual yo puedo obtener lo que Dios quiere darme en cuanto a bendiciones. En nuestro pasaje inicial, que leímos, que usted tiene abierto ahí en 1 de Juan 5:13, leímos en el versículo 14, dice, y esta es la confianza. La palabra confianza, en ese versículo que usted y yo leímos, en el griego significa seguridad. Eso significa. Se dice parresía en griego, con doble R, parresía, como parecía, pero con doble R y con acento en la I, y significa seguridad. Entonces, si eso significa lo que yo estoy leyendo, entonces es, en 1 de Juan 5:14, y esta es la seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos ¿qué? Nos oye. Y si nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Seguridad significa la palabra confianza. Le tengo unas preguntas, mi hermano, de Casa de Oración en Colton, California. Le tengo unas preguntas. Por favor, piénselas en el fondo de su corazón. La primera, ¿confía usted en Dios en cualquier situación? Usted ya es salvo. Usted ya trajo su fe delante de Dios, por la cual Él derramó su gracia sobre usted. Ahora, usted ya es salvo. Dentro de la salvación, de su cristianismo cotidiano, ¿confía usted en Dios en cualquier situación? Piénselo. ¿Hasta dónde llega su confianza en Él? ¿Hasta dónde? Señor, hasta aquí confío en ti y de ahí para acá yo me encargo, Señor. ¿Se ha dado cuenta que a veces así somos? No se lo decimos a Dios, pero en nuestra actitud se nos escapa esa forma de ser.
Hasta aquí confío en ti, Señor. De ahí en adelante, yo me encargo. No pudiste con mi hijo, Señor. He estado orando por mi hijo. No ha salido de las drogas. Yo me encargo, Señor. Voy a hablar con él y sigue orando por él, porque Dios tiene un plan. Cuando tú no has podido. Eso es confiar en Dios. Otra pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú confías en Dios? Hoy la iglesia en el mundo, mis hermanos, y mucho y muy fuerte aquí en Estados Unidos, tienen las motivaciones confundidas para confiar en Dios. Vamos a ver algo más adelante en cuanto a eso. Entonces, examina tus motivos por los cuales confías en Dios. Esa es una pregunta que si todos la pensamos de manera profunda, nos debe de cambiar nuestra perspectiva aún de por qué venimos a la iglesia. Yo tengo una tía, hermana de mi padre, que cuando mi padre vivía, la llevó a la iglesia. Mi padre se convirtió al Señor antes de morir. Gracias a Dios, él fue salvo, es salvo. Y él llevó a una hermana de él, a mi tía, más grande que él. Y mi tía iba y se sentaba en la parte de atrás de la iglesia, cuando yo estaba en otra iglesia que no era la de casa de oración. Y yo veía a mi tía que mi padre la llevaba. Era una tía mía que quería mucho a mi padre, porque usted sabe que en las familias grandes cierta hermanita cuida a este hermanito, ¿verdad? Y luego la hermanita que sigue cuidó al que sigue. Esa tía mía fue la que mi papá de chiquito le tocó cambiarle los pañales, ¿verdad? Y lo quería mucho a mi papá. Mi papá la llevó y a ella le gustó la iglesia, le llamó la atención y él iba por ella para llevarla a la iglesia. Así durante 2, 3 años. Cuando mi papá falleció, ella dejó de ir. Y yo fui a visitarle, le dije, tía, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, pues es que yo iba porque me daba gusto ir con tu papá. Y como tu papá ya no va, pues yo ya no quiero ir. Me pregunté, dije, ¿cuál era su motivación para que ella fuera a la iglesia? ¿Sería ella entonces salva? Y hemos estado cerca de ella, pero usted sabe que hay personas en las que hay que esperar que Dios haga una obra en su corazón. La visitamos, pero ella no quiere ir. Y estuvo yendo por 2 años porque no quiere ir ya. ¿En qué puso su confianza? Por eso es la pregunta. ¿Dónde están los motivos para confiar en Dios? Y la última pregunta, ¿en qué está basada nuestra confianza? ¿En qué está basada? Este pasaje que leímos en 1 de Juan 5 es uno de los más usados por aquellos que enseñan que podemos pedirle a Dios cualquier cosa que queramos. Tú escuchas a un predicador, se para en la plataforma y te dice, ¿sabías que puedes pedirle a Dios cualquier cosa que tú quieras? ¿Cuántos saben? Pues todos. No, pues yo no sabía. Pues tú puedes pedirle cualquier cosa. ¿Quieres una casa de 1 millón de telas? Se la puedes pedir. ¿Quieres un carro de este? Se lo puedes pedir. Pero fíjate lo que dice la parte B del verso 14, que se les escapa a esta clase de hombres que comparten esto. Por eso yo lo voy a subrayar aquí. Dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad. Ahí está el punto clave de pedirle a Dios. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Imagínate que yo borrara eso, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Yo le estoy quitando a la palabra de Dios, ¿sí o no? Y la palabra de Dios dice que yo le debo pedir alguna cosa a Dios conforme a su voluntad. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es perfecta? Y que Dios tiene un plan para ti diferente al mío, perfecto. Se les escapa este punto que dice conforme a su voluntad. Solo si son conforme a la voluntad de Dios, las cosas que le pedimos, nos las da. Cuando confiamos. La confianza del cristiano verdadero debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Yo quiero que esto retumbe en tu corazón, por eso te lo voy a repetir. La confianza del cristiano verdadero debe estar sujeta a la voluntad de Dios. ¿Amén o no amén? Es decir, un cristiano no debe confiar en Dios solo porque Él puede darle todo lo que pida. Esa es una mala motivación. Yo vengo a la iglesia porque creo que Dios me puede dar todo lo que yo pida. Ahí está mal la motivación. Más bien debemos de confiar en Dios al saber que en su voluntad Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos.
Yo prefiero tener lo que Dios sabe que necesito a tener todo lo que yo quisiera tener. ¿Sabías que hay cosas que Dios no te da porque Él sabe que te van a hacer daño? Y tú lloras y reniegas y pataleamos como niños chiquitos porque no nos las da. Y Él está ahí arriba. Es que te va a hacer daño. Imagínate, si tú tienes un cuchillo bien filoso, una daga, de esas deportivas, ¿verdad? De cacería. Y llega tu niñito de 2 años. Papi, ¿me prestas tu navaja? Sí, mijo, toma. Si quieres hasta te la desenfundo. ¿Eso harías? ¿Cuántos harían eso? Yo no. Es algo tan lógico, ¿verdad? Tan simple de entender. Así es Dios con nosotros. Le pedimos cosas que Él sabe que no nos convienen todavía. Y nos enojamos y nos peleamos con Él porque nos han enseñado que le podemos pedir cualquier cosa. Y la Biblia dice que eso no es cierto. La Biblia dice que le debemos pedir conforme a su voluntad. Señor, necesito esto, pero estoy consciente que si no es tu voluntad, no me lo vas a dar y estoy feliz. Y no te lo da. Y tú dices, ya sé por qué no me lo da. Porque no lo necesito. Y te enfocas en lo que Él quiere que te enfoques. ¿Estás conmigo? Esto es una parte clave, mis hermanos, en nuestro cristianismo. Porque hoy el cristianismo está invadido de materialismo. Está invadido de ideas de que podemos clamar a Dios por las cosas materiales. Y es cierto. Inclusive Jesús mismo dijo algo que cuando me acuerdo de que lo dijo, me quedo callado a veces cuando estoy pidiendo cosas. Jesús dijo, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pedimos. ¿Qué cosa vas a pedirle a Dios que Él no sepa? Nada. La cuestión está en que le pidamos conforme a su voluntad, porque entonces Él nos oye. Si no le pides algo al Señor conforme a su voluntad, Él hasta se tapa los oídos así. Es que eso no te conviene, hijo. Espera el tiempo que yo tengo. Correcto. Vea conmigo, por favor, mi hermano, su Biblia, ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vimos la carta de Juan, ahora vaya al Evangelio de Juan conmigo, por favor, capítulo 6. Esta es una ocasión en la que Jesús les dio una lección a sus discípulos, no a la gente que le seguía de manera popular, normal, a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? La palabra discípulo significa alumno. Él es el maestro. Estamos aprendiendo del maestro. Y aquí en esta ocasión Jesús enseñó a sus discípulos a aprender a confiar. ¿Cómo les enseñó? Juan capítulo 6, dice el verso 1. Vamos a ir desglosando un poco este pasaje y ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice Juan 6, ¿lo tienen todos? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales. Dígame usted cuál era la motivación de esa gente para seguir a Jesús. Porque veían las señales. ¿Lo seguían porque era el Hijo de Dios? ¿Porque era el Mesías? ¿Porque le amaban? ¿Porque querían estar con Él? No, lo seguían porque hacía milagros. Motivación incorrecta. ¿Qué hacían los enfermos? Ahora, aclaro, aclaro. ¿Es malo venir deseando un milagro de Dios? Claro que no. Pero que no sea lo primero que te trae a Él. Amén. En los tiempos que Jesús vino a cumplir su propósito en la tierra, Jerusalén ya esperaba al Mesías. ¿Cuántos esperan al Mesías? En ese tiempo ellos ya lo esperaban. Ya esperaban al Mesías. Pero las circunstancias que rodeaban a este pueblo lograron confundir a mucha gente, haciendo perder su confianza en la promesa de que vendría el Mesías. Para otros que sí creyeron que vendría, se les hizo raro la forma en que Jesús apareció. En vez de aparecer vestido de rey, color púrpura, con una corona de este tamaño, apareció con una túnica sencilla, con sandalias y en un burrito. Se les hizo raro la forma en que apareció. Su sencillez, su posición económica, la familia de donde provenía, todo. ¿Es el Mesías? Qué raro. Fueron pocos los que creyeron, recibieron y reconocieron a Jesús como el Mesías. ¿Cuántos saben que Jesús es sencillo? Si no fuera sencillo de corazón, no se habría fijado en ti y en mí.
pero Él se fijó en ti y en mí. Las circunstancias de las que le hablo y que rodeaban en ese entonces a Jerusalén eran de todo tipo. Las principales eran políticas, ya había políticos allá, fíjese. Por parte de los romanos, que gobernaban ahí, controlaban todos los aspectos de gobierno ellos, además de invadir Israel con influencias paganas, como sucede en nuestros días. Ya había esa influencia política con asuntos de paganismo. Y luego las circunstancias religiosas. ¿Por qué religiosas? Porque había fariseos que supuestamente debían enseñar la ley, pero no la enseñaban con sabiduría, con el discernimiento de Dios. Y se topaban con Cristo y chocaban. Ellos eran religiosos y Cristo era totalmente espiritual. Y chocaban. Esas circunstancias políticas y religiosas rodeaban a Jerusalén y lo confundieron al pueblo. Y lo hicieron en esa confusión rechazar al propio Mesías que venía a rescatarlos. No confiaban. Por estas y otras razones más, la gente que veía los milagros que Jesús hacía, no les era fácil confiar en lo que Él enseñaba. Fíjese lo que le dije. Al ver, aunque veían los milagros de Jesús, no les era fácil confiar en lo que Él decía. No les era fácil. Por estas y otras razones, entonces la gente solamente seguía a Jesús por las señales. Vamos a ver qué va a hacer allá. Y yo creo que se asomaban de lejos. Mira, ya está haciendo milagros, pero no se acercaban a oír. Recibían milagros, pero no escuchaban. Los favores naturales que recibían de Jesús solía ser para muchos la única razón para seguirle. Yo espero que tú cambies tu perspectiva el día de hoy. Y si vienes con una necesidad, inclusive material o física, tú le digas: Señor, en tu voluntad yo voy a recibir lo que necesito. Y en tu voluntad sé que recibo realmente lo que necesito en mi vida. De manera triste, la iglesia corre un peligro similar el día de hoy. Gran parte de la adoración que Jesús recibe brota de corazones que lo reconocen solo como proveedor material y sanador, pero no como Mesías y como soberano, Rey y Señor. Tú puedes tener una perspectiva cuando adoras a Jesús: eres mi proveedor y mi sanador. Qué bueno. Pero que antes que eso tu perspectiva sea: Él es el Rey de mi vida y el Señor de mi corazón. Y Él rige mi vida como Él quiere. Eso debe ser primero. ¿Estás de acuerdo conmigo? Debemos adorar a Dios por lo que Él es, antes que lo adoremos por lo que Él hace. Esa es la verdadera motivación de los verdaderos adoradores que confían en Dios. Por eso muchos que nos llamamos cristianos, que se llaman cristianos, viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Como están enfocados en que Dios supla sus necesidades materiales, de eso estamos llenos, del afán por las cosas materiales. Pero si nos llenamos por las cosas espirituales y escuchamos la voz de Jesús entregándole todo a Él en nuestra confianza, realmente lo vamos a esperar. Porque las cosas materiales a mí no me atan, no me detienen en este mundo. Pero cuando yo estoy enfocado a pedirle a Él solo por lo que necesito en la tierra, es porque estoy atado a las cosas de la tierra. Y cuando Él venga yo voy a estar amarrado y no me voy a poder levantar. Porque hay una cadena que me ata a las cosas de la tierra. Y yo debo estar encadenado al cielo. Tú y yo debemos estar atados al cielo desde ahora, en nuestra fe, en nuestro espíritu, para que Él nada más jale la soga cuando venga. Pero cuando Él quiera levantarte en aquel día y estés atado a las cosas de la tierra, no te vas a levantar. Ese peligro corre la iglesia el día de hoy. Viven como si no viniera a venir el Mesías nunca. Hay una línea muy delgada que los cristianos debemos de cuidar de no confundir. No es lo mismo reconocer a Jesús solo por lo que Él hace por nosotros que reconocerlo por lo que Él es para nosotros. Si lo estás reconociendo solo por lo que Él hace por ti, el día que Él decida privarte de algo que le pides, te vas a desanimar. Amén. Al no entender que Él hace lo que quiere por tu bien. ¿Cuántos saben que Dios hace lo que quiere? Tenemos una frase en México que dice, tú haces lo que te pega tu gana, ¿verdad? Mire, lo voy a decir con todo respeto y en alabanza. ¿Sabía usted que Dios hace lo que le pega su gana? Y aún en mi vida. Y cuando yo entiendo que Él es soberano en mi vida, yo sé que Él me va a dar lo que necesito. Y no todo lo que yo le pida, porque Él me cuida
Esa línea es muy delgada. Reconocer que le adoramos por lo que Él hace, lo que nos da y por lo que Él es. No hay que desanimarnos cuando no llega algo. Dios sabe por qué no llega. No dejes que entre la duda porque no llega eso. Mejor dale gracias a Dios que no ha llegado porque te cuida. Amén. Pero si lo estás reconociendo por lo que Él es para ti, entonces todo lo que Dios decida sobre tu vida hará crecer cada día más tu confianza en Él. Cada día más. Si hay algo que es atacado constantemente, y por todos lados es atacado, es nuestra confianza en Dios. Aún esta situación económica en Estados Unidos, esta recesión económica que yo he estado viendo por las noticias y que muchos de ustedes ya han empezado a experimentar, ¿sabías que es para que nuestra confianza en Dios crezca? No es para que la gente se vaya de la iglesia y consiga 2 trabajos. Es para que la confianza en Dios, en nosotros, crezca. Cuando tú entras a un desierto, después de haber estado en pastos verdes, hay un lago ahí, hay un río para beber agua, hay comida, y Dios de repente dice, te voy a meter a un desierto. En el desierto solo hay arena, no hay agua, todo está seco, hace mucho calor. ¿Sabes a dónde te queda voltear en el desierto? Hacia arriba. Hacia arriba. Porque todo está seco y caliente. Entonces nada más volteas hacia arriba. Porque de allá viene el maná. De allá viene la provisión. Y cuando entres al desierto, Dios quiere que tu confianza crezca más en lugar de tu desesperación. Pero confianza en Él, no en lo material. Eso es atacado mucho en la iglesia, la confianza en Dios. Y nos llenamos de dudas en ocasiones y echamos mano de la opinión personal. Me está comenzando a ir mal económicamente, creo que debo comenzar a hacer esto. En lugar de buscar a Dios y tomar una decisión en base a lo que Él te diga. ¿Cuántos están seguros que si le piden a Dios algo para guiarse y hacer algo en un negocio o en algún trabajo, Dios los va a oír y les va a decir cómo le hagan? ¿De veras están seguros? Espero que sí, porque la cosa está difícil. Y ustedes tienen que salir y hacerle frente a esa circunstancia confiando en Dios. Señor, quiero empezar este negocio, ¿qué opinas? Dios te lo va a enseñar si es correcto. Te lo va a decir. Y si tú le haces caso, todo va a salir bien. Los cristianos debemos destacar por nuestra actitud de confianza incondicional en Dios. La confianza en Dios debe ser en los cristianos algo que nos distingue. Ellos confían en Dios. Como dice la Biblia, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová hemos confiado. Es algo que debe destacar en los cristianos, que ellos confían en Dios. Nuestra confianza debe tener un fundamento, y el más firme de todos es este fundamento, que son las promesas de Dios, sabiendo que hay muchas de ellas que ya se cumplieron, y esperar fieles que se cumplan las que faltan, y quedan muy poquitas por cumplirse. Muy poquitas. Y si Dios es un Dios fiel que está cumpliendo, yo me espero a que cumpla lo que falta. Y en eso está basada mi confianza. Mis hermanos, nuestra confianza debe basarse en la fidelidad de Dios. No en las finanzas de la iglesia, no en las finanzas de tu familia, no en cómo va tu negocio, no en cómo va tu trabajo, no si te corren del trabajo, no si te vuelven a contratar. Tu confianza debe estar en la fidelidad de Dios. Señor, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. En eso yo baso mi confianza. Yo no baso mi confianza cuando agarro 2 billetes de $100 y digo, ay, con esto la hago para 3, 4 días. No. Yo agarro mi Biblia y digo, Señor, con esto la hago para toda la vida. Las promesas de Dios deben ser el cimiento de nuestra confianza en Él. Segunda de Corintios 1:20, velo conmigo por favor, dice así: porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nuevamente, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Te voy a leer la versión Dios habla hoy. Tal vez alguno de ustedes trae la versión Dios habla hoy. Segunda de Corintios 1:20.
Dice así, la versión Dios habla hoy. Pues en Él, en Jesús, se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. Eso dice la versión Dios habla hoy. Qué bonita versión. Dice, por medio de Él, que es en Jesús. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Jesús es el sí de Dios a todas tus necesidades. Hace rato cantábamos, Jesús, yo me regocijo en ti, tú eres el camino, la verdad y la vida. Dígame, mi hermano, ¿qué más nos hace falta aparte de eso? Diga conmigo, nada. El camino para no andar perdidos, la verdad para ser sabios y ser libres, porque la verdad nos hace libres, y la vida después de habernos sacado el Señor de la misma muerte en pecado, ¿verdad? ¿Qué más nos hace falta aparte de esas tres? Nada. Las promesas de Dios se hacen sí en Jesús. Jesús es el sí de Dios para ti. ¿Le pides algo a Dios que está realmente en su voluntad? El sí es Jesús. Yo tengo a Jesús en mi corazón, Él es el sí a todas mis necesidades, verdaderas necesidades. Porque a veces confundimos necesidades con caprichos, ¿se da cuenta? ¿Amén o no amén? No confundan necesidades con caprichos. Los caprichos son de los niños. Y tú y yo ya no nos debemos de comportar como niños fluctuantes que van de aquí para allá, sino firmes y pedirle a Dios cosas que realmente nos van a edificar. Jesús es el sí. Cuando tú le preguntas a Dios algo, le pides algo, Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Hoy en día los que predican dando importancia indebida a las cosas materiales hacen creer a la iglesia que en lo terrenal están nuestras necesidades principales. Mientras que para Dios, suplirnos todo eso es solo la añadidura, ¿verdad? Mateo 6:33 dice eso. Busca primero la casa y el carro y todo lo demás será, ¿verdad que no? Busca primero el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, gozo y paz. Y cuando tú tienes justicia, gozo y paz, que es el reino de Dios, todo lo que hace falta en lo material llega por la mano de Dios como añadidura. Amén. Estos hombres están provocando que la iglesia se vuelva caprichosa, inmadura. En lugar de agradecida, madura. Cuando un cristiano confía de verdad en Dios, sabe que las verdaderas necesidades, las importantes, Dios ya las ha suplido todas en Jesús. Todas en Jesús, todas. Lo que tú realmente necesitas, y me puedes decir cualquier cosa que realmente necesitas, tú ya lo tienes en Jesús. ¿Sí? Tú ya lo tienes en Él. Lo material, Él te lo va a enviar cuando tú lo necesites, en combinación con tu trabajo, pero dándole el lugar correcto. Es la añadidura. ¿Cuántos de ustedes saben bien cuáles son sus verdaderas necesidades? ¿De veras saben bien? Mire, si yo hago una encuesta y ustedes me llenan una hoja de cuáles son sus verdaderas necesidades, a algunos todavía se les va a escapar algo en cuanto a las cosas materiales. Y a ti es a quien te estoy invitando a que dejes eso como una parte importante de tus necesidades, porque eso es solo la añadidura. Julio, es que no tengo para pagar renta a veces y quisiera que Dios me diera una casa propia. Esas no son las verdaderas necesidades. Tú puedes tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor empleo y haber un desastre en tu familia. Yo conozco familias que tienen mucho dinero, mis hermanos, y sus hijos están en la droga, los papás se andan divorciando, ¿verdad? Qué sencillo es entender esto, pero qué fácil se nos olvida, como nos decía Alex. Y hay que estarlo recordando, Señor, mis necesidades reales tú ya las has suplido en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, piensa cuáles son tus verdaderas necesidades, porque esas son las que Dios quiere suplir. En 1 de Juan 2:25 te lo voy a leer. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esa es la verdadera necesidad de la gente en la iglesia y fuera de ella, fuera de la iglesia, la vida eterna. Imagínate que al servicio de las 11:30 al rato, viene una familia de mucho dinero. Un ejemplo. Una familia de esos que viven en Beverly Hills
Llegan y alguien les compartió del evangelio porque estaban al borde del divorcio y llegan en un Mercedes-Benz 2009, porque ya están vendiendo los 2009, ¿verdad? Llegan en su Mercedes y se estacionan aquí y llegan con Pastor Memo. Pastor, venimos porque mi familia está al borde del divorcio. Me he dado cuenta que mis negocios solo me han distraído, no atiendo a mis hijos y tengo una necesidad. ¿Qué necesita? ¿Dinero? No. Necesita la paz de Dios en su corazón, la salvación de Cristo. Eso es lo que Dios le va a dar. Y tiene todo el dinero del mundo esa persona. Y sí los hay. Sí los hay. Teniendo todas las cosas en la bolsa, pero el corazón vacío. Esa es la verdadera necesidad del ser humano. La necesidad de llenar su corazón con el amor de Jesucristo y con la salvación. Por eso dice aquí la palabra de Dios que nuestra principal necesidad es la vida eterna, y Él la ha suplido en Jesús. ¿Qué versículo fue el que le dije? 1 Juan 2:25. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuánta lucha tenemos nosotros, los seres humanos, para cumplir cuando prometemos, verdad? La esposa le promete al esposo, viceversa. Los esposos le prometemos cosas a nuestra esposa continuamente. El problema es cumplir, ¿verdad? ¿Sabe usted que Dios no tiene problema con cumplir promesas? Él no tiene ese problema. Fiel es el que prometió, dice Hebreos 10:23. Por eso, porque Dios es fiel para cumplir lo que prometió, nosotros podemos mantenernos firmes sin fluctuar. Fíjese lo que nos hace mantenernos firmes sin fluctuar: que Dios cumple lo que promete. ¿Por qué soy firme y me mantengo tranquilo en mis finanzas, en todo lo natural? Porque Dios cumple lo que promete. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En las promesas de Dios está puesta nuestra confianza. Por esto, si buscamos una definición de lo que es la confianza de un cristiano, podemos decir esto, mire: el cristiano que verdaderamente confía en Dios es aquel que sabe que Dios cumplirá todo lo que prometió. Por eso los cristianos, cuando llegan a la iglesia, yo me fijo, estoy dirigiendo alabanza y yo veo a mis hermanos, sin que yo diga nada, están así: Señor, te alabo, y están así. Y luego son bien serviciales, y si les está yendo mal en el trabajo, cada rato están expresando: el Señor sabe por qué. Esa gente confía en Dios a ciegas. Esa es la gente que confía en Dios, porque en su actitud se nota también. El cristiano que tiene su confianza en Dios es aquel que sabe que Dios cumplirá todo lo que promete. No es el que piensa que la situación se va a arreglar. Ya pasará esta recesión económica, yo sé que va a pasar. Ya mero termina, ya estoy teniendo más ventas en el negocio. Ahí está un poquito desviada tu confianza. Volviendo a Juan capítulo 6, mis hermanos. Por favor, ahí donde tienes tu Biblia abierta, en Juan capítulo 6, dice el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte. A un monte. Di conmigo: subió a un monte. Para que todos lo vieran. Jesús tenía que hablar desde una parte alta, porque por cuestiones de acústica, desde allá se escucha mejor, ¿verdad? Si yo no tuviera micrófono, porque el sonido se descompusiera, por ejemplo, y yo hablo desde abajo, ustedes me escuchan más bajito que si yo hablo aquí desde arriba. Jesús subió a un monte para predicar su palabra. Y dice el verso 3, y se sentó allí con sus discípulos. Diga conmigo: se sentó con sus discípulos. Si Jesús descansa, sus discípulos también descansan, porque se sentó. Imagínese que yo lo tuviera usted parado toda la predicación. Se va a empezar a agarrar del respaldo de la silla, ¿verdad? Y luego va a empezar a doblar un pie. A veces así nos traen las circunstancias. Y Jesús nos dice: siéntense. Cuando tú vienes cansado a tu casa de trabajar y llegas a la mesa y vas a comer, tu esposa te dice: siéntate, porque es una posición de reposo. Y me llama la atención que Jesús les dijo: siéntense. Se sentó con sus discípulos. Porque Él descansa, sus discípulos descansan. La confianza trae descanso. Cuando tú confías en Dios, mi hermano, una señal de que tú estás confiando es que tienes descanso aquí. Si te sientes así medio impaciente y desesperado por algo, no estás descansando. Y déjame decirte que Jesús, para que tú le escuches, necesitas sentarte, descansar,
tranquilo, descansa. La confianza trae descanso. Hablando de esta misma experiencia en Marcos, no lo abras. Tú puedes leer esta misma experiencia de Juan capítulo 6 en Marcos. Y dice ahí, en Marcos dice Jesús comenzó a enseñar cuando vio la multitud. Y el verso 6:34 de Marcos dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Para poder aprender hay que tener una actitud de reposo. El cansancio, la falta de confianza nos trae distracción y no escuchamos la palabra de Dios. Tú tienes que decirle a tu hijo, cuando estás pensando en muchas cosas, tu hijo te papi esto, y ¿qué pasó? Porque no lo escuchaste, porque estamos así somos con el Señor a veces, por estar distraídos en las situaciones del mundo, no escuchamos la voz de Dios. Dios quiere que descanses para poderlo escuchar, descansar en Él. Jesús sabía que técnicamente, al estar en la cima del monte, lo hacía escucharse mejor por todos los que estaban en el monte abajo, por la acústica. Jesús sabía de acústica, ¿sabías? Él nos puede venir aquí y darnos unas clases de acústica para que esto se oiga mejor. Él sabía de acústica, ¿verdad? Pero esto simboliza espiritualmente algo muy importante para nosotros. Cuando permitimos que Jesús esté arriba, lo escuchamos mejor. ¿Me expliqué? Cuando pones a Jesús arriba en tu vida, lo escucharás mejor. ¿Hay un monte en tu vida? Pon a Jesús arriba para que hable y lo vas a escuchar mejor. Cuando pones a Jesús abajo y pones arriba tu negocio, tu confianza en tu dinero, no vas a oír la voz de Jesús. Dile, Señor Jesús, súbete a lo más alto en mi vida y de ahí te quiero escuchar. Porque mientras Jesús está arriba, se escucha su voz abajo. Y como les decía a los siervos el martes, porque Él es el Altísimo y tú y yo somos el Bajísimo. ¿Verdad? Cuando permitimos que Jesús esté arriba por sobre todas las cosas, lo escucharemos mejor. Verso 4, de ahí de Juan 6. ¿Lo tiene? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hay otras ocasiones en que, déjeme decirle algo, hay otras ocasiones en que se menciona que Jesús hizo algo sobresaliente estando próxima a la Pascua. ¿Por qué? La fiesta de la Pascua consistía, según Éxodo capítulo 12, tú lo puedes leer luego, en matar a un corderito y comérselo por familia, para celebrar que en ese día el ángel de la muerte había pasado a eliminar a los primogénitos y la sangre que tuviera, la puerta que tuviera sangre, el Señor iba a pasar y no iba a entrar ahí a matar a nadie. Y adentro se iban a estar comiendo un corderito, iban a estar teniendo comunión con un cordero, comiendo al cordero. En eso consistía la Pascua. En Lucas 22:15, la última vez que comió con sus discípulos Jesús, les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús está hablando de que Él les estaba queriendo decir, yo soy su Pascua, yo soy su cordero, con el que pueden tener verdadero alimento. La gente ese día, al escuchar a Jesús, comió el cordero espiritualmente hablando. Se acercaba la Pascua y Jesús hablándoles, estaban comiendo el cordero de verdad. Comieron lo que Jesús hablaba. Jesús se hacía presente para traer la revelación correspondiente a lo que en la ley se profetizó de Él. Ellos a punto de celebrar la Pascua, mientras el verdadero cordero de la Pascua se sentaba frente a ellos. ¿Me expliqué? Verso 5, por favor, de Juan 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién le preguntó a quién, mi hermano? ¿Felipe a Jesús? Jesús a Felipe. ¿Tú crees que Jesús sabía qué hacer en ese momento? ¿Sí? ¿Tú crees que Jesús sabe lo que hay que hacer en tu situación personal? Sí sabe. Pero fíjate, a veces Él nos pregunta a nosotros. Él puede llegar y preguntarle a Ivonne, Ivonne, en esta necesidad que tienes en tu casa, ¿qué vamos a hacer, Ivonne? Imagínate el Señor Jesús preguntándole a ella. Yo creo que Ivonne va a voltear y le va a decir, Señor, pues, ¿por qué me preguntas a mí, verdad? Fíjate, Jesús preguntando a Felipe, qué curioso, ¿no? Preguntándole ahí, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús dijo esto ya que él estaba seguro que a esa hora la gente tenía hambre. Si alguno sabía dónde conseguir comida era Felipe, ya que él era de Betsaida.
¿Sí? Eso dice en Juan 1:44. Una aldea cercana de donde ellos estaban. Hagan de cuenta que Felipe era el que conocía la zona. Felipe sabía dónde estaba la tienda de Cárdenas y de Stater Brothers y todo eso, ¿no? Entonces, Felipe sabía dónde estaban las tiendas y por eso le preguntó a él. A ver, ¿tú qué sabes dónde conseguir comida, Felipe? ¿Qué opinas? ¿Dónde la vamos a comprar? Y dice el verso 6. Pero esto decía, ¿para qué? Probarle. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestra confianza va a ser probada? Mis hermanos, esta recesión económica es para probar la confianza de los cristianos. No es para que lo primero que hagas es ver cómo conseguir más dinero. Es para probar. Esto dijo para probarle porque él sabía lo que había de hacer. ¿Quién sabía? Jesús. Jesús probó a Felipe al pedir una solución humana, sabiendo que no existía tal cosa. ¿Cuántos se han encontrado en situaciones en donde sabes perfectamente que no hay una solución humana? ¿Qué es lo que te queda por hacer? Cerrar tus ojitos de pajarito y decir, Señor, hasta aquí llegué. ¿Por qué tiene que ser hasta ese momento? ¿Por qué no siempre? Buena pregunta, ¿no crees? Las pruebas preparan el camino para la llegada de un milagro. Las pruebas preparan el camino para la llegada de un milagro, de cualquier tipo. En otras ocasiones, Jesús probó a aquellos que buscaban de él un milagro. Uno de esos casos fue la mujer cananea, ¿te acuerdas? Que quería un milagro para su hija. Está en Mateo 15:25, no lo vamos a leer. La mujer iba detrás de Jesús, rogando por misericordia, y Jesús no le respondía. Y ella la probó. Y fíjate lo que sucedió. Porque ella vino y se postró delante de él y le dijo, Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús le dijo, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los judíos acostumbraban llamarle perrillos a los gentiles, a los que no eran judíos. A los gentiles eran pueblos no evangelizados. Eso significa que tú y yo tomábamos ese lugar. ¿O cuántos judíos hay aquí? ¿Hay algún judío aquí? Pregunto en serio. Fíjate, le dijo a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos, mujer, y dárselo a los perros. ¿Qué prueba, no crees? Y la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no se ofendió y dijo, ¿qué me dijiste? ¿Perra yo? ¡Ja! Vámonos, hija, de los mejores lugares me han corrido. A veces en situaciones de prueba tomamos esa actitud. ¿No me quieres ayudar, Señor? Órale, pues. Órale. Pastor, ya no voy a venir porque voy a conseguir 3 trabajos, porque me falta dinero. Dios no me quiere suplir. Eso es lo que realmente pensamos. Y de una manera noble, si tú quieres, sí buscamos el dinero y el sustento de cada día. Pero en el fondo lo que está sucediendo es que estamos alejando nuestra confianza de Dios. No dejes de confiar en Dios. Dile al que está a tu lado, por favor, no dejes de confiar en Dios. Pero dígaselo. No dejes de confiar en Dios. Cuando esta mujer le dijo, Señor, no importa que no me des todo el pan, dame migajas. Yo creo que Jesús ahí volteó y con la mirada la vio y le dijo, mujer, grande es tu fe. No, se sorprendió el Señor. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo puedo estar recibiendo las migajas de Dios, pero si eso me llena, con eso tengo. Porque tal vez sea una prueba para que Él me dé todo el pan. Pero no te alejes de Dios cuando haya una prueba, porque las pruebas preparan el camino para un milagro. Amén. Jesús no estaba degradando a la mujer al usar este término, sino reflejando la actitud de los judíos en contraposición con la suya. No la ofendió y la dejó. Le dijo el nombre que los judíos le decían para que ellos escucharan. Mira, también Jesús le dijo perra, como nosotros. Sí, pero Jesús ha de voltear y les dijo, le dije eso para probarla a ella y a ustedes, porque le voy a dar lo que ella pide, porque está dentro de la voluntad de mi Padre. La mujer no discutió, estuvo de acuerdo en ser considerada así,
siempre que pudiera recibir la bendición para su hija. Ni siquiera la reputación y la imagen que a veces cuidamos tanto debe valer más para nosotros que nuestra confianza en Dios. ¿Dónde quedó la reputación de Job cuando Dios le quitó todo? Dígame dónde. Parece que quedó en el suelo, pero no es así. ¿Dónde quedó la reputación de Jesucristo en la cruz del Calvario? Lleno de sangre, desnudo. Su reputación quedó en el suelo, pero su carácter estaba... Porque es más importante tu carácter que tu reputación. Puedes quedar en ridículo porque no haces lo mismo que tus compañeros de trabajo, de emborracharte y de hacer todo ese tipo de cosas. Pero Dios te está dando un carácter de fuerza y de hombría, y a ustedes también, damas, un carácter de mujer de Dios como Esther. Porque la reputación no debe estorbar para que confiemos en Dios. Que mi reputación quede por los suelos, pero yo no dejaré de confiar en Dios. En el Salmo 34, 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados cuantos en él confían. Irónicamente, muchos judíos perdieron la bendición de Dios y la salvación porque rechazaron a Jesús, y muchos gentiles, muchos perrillos, hallaron salvación porque reconocieron a Jesús. Vuelva conmigo a Juan 6, ahí donde tiene su Biblia. Vamos a ver el verso 7. Estamos terminando. Verso 7 de Juan 6. Felipe le respondió: 200 denarios de pan, Señor, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjese que cuando Jesús preguntó a Felipe dónde comprar una enorme cantidad de pan, éste empezó a calcular el costo probable. Yo creo que Felipe sacó de la bolsa ahí su calculadora, ¿no? Ha de haber sido de piedritas y de hojitas, porque en ese entonces no había electrónicas, ¿verdad? Empezó a calcular ahí Felipe. Yo creo que era contador. No, Señor, 200 denarios no nos ajustan. Felipe fue objetivo. Objetivo. Muchas veces solemos ser objetivos, y en la sabiduría de Dios Él quiere que en ocasiones usemos nuestra objetividad. Pero cuando se trata de confiar en Dios, mi hermano, fue objetivo en relación a hacer algo que pudiera ser a su alcance. A su alcance. Podemos limitar la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no. ¿Sabías que tú no eres el que va a decidir lo que es posible y lo que no es posible? ¿Cuántos saben esto? El que dice que es posible y que no es posible es Dios. Es Dios. Como dijo en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Habrá algo imposible para mí? Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son los más importantes. Y aunque eso los cristianos lo sabemos muy bien, ¿cuántos saben que necesitamos que el Señor nos lo recuerde de vez en cuando? De vez en diario, ¿verdad? Felipe fue objetivo en relación a hacer algo que pudiera estar a su alcance, como le decía. Y limitó la obra de Dios por creer lo que era posible y lo que no. Los cambios en tu familia, si confías en Dios y haces lo que Él dice, son posibles. Padre de familia, confía en Dios y tu hijo es posible que sea transformado. Pero hay que confiar en Dios. Hay que esperar en Él. Hay que ser sabios en eso, entregando nuestra confianza en Dios. Verso 8, por favor. Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Pastor Memo, no nos ajusta. No, van a llegar 500 aquí. No nos ajusta. La confianza de Felipe era de calculadora, ¿verdad? Mientras que la de Andrés era una confianza optimista. Pero Jesús quería ver algo más. Quería ver algo más. ¿Los discípulos contaban con más medios que el muchacho, sí o no? Dígamelo, por favor. Los discípulos traían más medios que el muchacho traía panes y peces. Ellos venían con Jesús. ¿Tenían más medios? Sí. Y ellos no dieron nada. A veces tenemos todos los medios para recibir la bendición de Dios y ni siquiera nosotros aportamos algo. Ni siquiera eso. Una persona miserable no es aquella que nada posee, sino aquella que piensa que no tiene nada para dar. ¿Me escuchó mi hermano? Una persona miserable no es aquella que nada posee, sino aquella que piensa que nada tiene para dar.
Si tú dices, yo no tengo nada para dar, entonces eres un miserable, porque todos tenemos algo para dar. Las personas que procuran tener una actitud de dar, desarrollan su confianza en Dios, contrario a lo que sucede con los que solo esperan recibir. Ay, pisé callos. Las personas que tienen una costumbre de dar, desarrollan más su confianza en Dios que los que solo esperan recibir. Si eres de los que solo te gusta recibir, vivirás de la confianza que otros tienen en Dios. Pero no de la que tú podrías tener en Él. Porque el que da es porque confía. O sea que el que desconfía se vuelve codo. El que no da, teniendo algo para dar, aunque sea un centavo de esos rojos, el que no da ni eso, es porque no confía en Dios. Bienaventurado el que da, más el que da, es más bienaventurado dar que ¿qué? Que recibir, porque los que dan es porque confían en Dios. ¿Estás hablando de dinero, Julio? No, si das o no das dinero, ese es asunto tuyo y Dios. ¿Qué mal haría yo de persuadirlos a ustedes, mi hermano, a estar hablando de dar en cuanto al dinero nada más? Estoy hablando de dar tu persona, tu servicio, tu tiempo, tus fuerzas, que es lo que realmente vale para dar. Aunque sea poco lo que tengo, pensó el muchacho que dio los panes y los peces, aunque sea poco lo que tengo, si lo doy todo, será suficiente. Otra vez te lo digo, aunque sea poco lo que tengo, si lo doy todo, será suficiente. Cuando tienes poquito, pero lo das todo de corazón, con eso basta. Porque Dios se encarga del resto. Cuando le damos todo a Dios, confiando en Él, por poco que sea, Él pondrá el resto, por mucho que pueda hacer. A Abraham Dios le prometió descendencia como las estrellas del cielo, y solo le dio un hijo. Y le dijo, ponlo en sacrificio. Dame ese único hijo que tienes y yo te doy la descendencia como las estrellas. ¿Se fija que cuando damos lo poquito que tenemos de todo corazón, Dios hace todo lo demás por mucho que sea? Dios le dio a entender a Abraham, dame lo poco que tienes y te daré lo mucho que te he prometido. Va de nuevo, como decimos en Guadalajara, va de nuez. Dame lo poco que tienes y te daré lo mucho que te he prometido. ¿Estás hablando de dinero, verdad, Julio? No. Estoy hablando de tu corazón. Y Abraham lo hizo. Lo que hizo famoso a Abraham fue su confianza en Dios, ¿sabía? Por eso fue famoso Abraham. Por eso es el padre de la fe. Que la iglesia cristiana sea famosa por confiar en Dios, ¿no lo cree? Los evangelios nos muestran que Jesús, antes de realizar un milagro, enseñaba primero la palabra a la gente. Siempre era así. Dios sabe lo poco que nos benefician los milagros que Él puede hacer si antes no nos enseña las cosas valiosas de su palabra. Mi hermano, no te conviene recibir un milagro de Dios si antes no recibes sabiduría de este libro. Porque sin sabiduría los milagros a veces nos desvían. Los milagros no es lo más importante para Dios. Es este libro aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Si estás en una situación en la que solo un milagro de Dios te puede librar, lo más valioso de Dios para ti es lo que aprenderás antes de que llegue el milagro, no el milagro mismo. ¿Por cuántas situaciones pasaste antes de que Dios te supliera esa cantidad de cosas que necesitabas? No, hombre, fui para acá y Dios me sostuvo. Eso es lo que Dios quiere que valores, lo que aprendiste en la prueba antes de valorar lo que recibiste. ¿Me estoy explicando, mi hermano? Es más valioso lo que aprendemos que lo que recibimos. Tú puedes estar orando 5 o 3 años por un empleo que te ayude a sostener a tu familia y mientras tanto estás corto de dinero y te alcanza para la renta, te alcanza para tus hijos y ahí vas, le pones gasolina a tu carro y ahí vas. Y el Señor probándote. Y tu Señor, sí, estoy aprendiendo a ser paciente, a pasar tiempo con mis hijos, a respetar a mi esposa.